su lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús salió otra vez por las orillas del lago y todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme, y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos. Y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús deja, hermanos y hermanas, claramente manifestado cuál es su misión. Ha venido a llamar a los pecadores, en busca de los pecadores, y a restituir, a rehabilitar a los pecadores. Hermanos y hermanas, toda esta semana nosotros hemos visto el comienzo de la misión de nuestro Señor Jesucristo y de su vida pública. Anunciar la buena noticia, la llamada a la conversión de todos nosotros. Y a la misma vez hemos visto un Jesucristo que comenzó su misión en la sinagoga y allí también encontró dificultades. También vimos a Jesucristo en las casas, en los hogares, pues también llevando la palabra de Dios y sanando allí también. Está en el descampado, hermanos y hermanas, predicando por donde quiera. Y la misión para Jesús está clara, no cambia su forma de ser. En todos esos viajes y en todo lo que Jesucristo va descubriendo en medio de su misión, hermanos y hermanas, Jesucristo se da cuenta de algo. Hay en aquel momento en la sociedad que Jesucristo estaba predicando y de su tiempo un menosprecio. Un menosprecio hacia el endemoniado, un menosprecio hacia el pecador, un menosprecio al que es pagano y que no es del grupo, al que piensa distinto de alguna forma, que no cree en nuestras ideas. Un menosprecio, hermanos y hermanas, hacia los niños, hacia los pobres, hacia los enfermos, en fin, hermanos y hermanas. Y Jesucristo quiere trabajar con ese menosprecio, porque es un pecado y hay que librarse de él. Hoy vamos a hablar acerca del menosprecio, lo que esto significa, el pecado serio que es el menospreciar, el daño que hace a nuestra vocación cristiana, el daño que hace a nuestro apostolado, hermanos y hermanas. Y yo no sé si tú has vivido o has sido víctima del menosprecio. ¿Te han menospreciado en alguna ocasión? ¿Tu familia, tu esposo, tu esposa? ¿Has sentido un menosprecio por parte de tu hija, de tu hijo, de algún amigo cercano? ¿De alguien? ¿Cómo se siente uno? ¿Qué tú piensas cuando somos menospreciados? Esto hay que tenerlo en mente. Y no solamente eso, si lo hemos sufrido como víctimas. Si somos nosotros los que menospreciamos, que ahí es que está el gran detalle de hoy, el señalamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo. A veces practicamos el menosprecio, hermanos y hermanas, hacia los demás por distintas razones y no sabemos el daño que estamos haciendo. El menosprecio, hermanos y hermanas, Jesucristo hoy lo señala como una actitud negativa. Es un juicio que hacemos que está lleno de prejuicios. Hermanos y hermanas, el menosprecio es un desinterés que yo tengo hacia ciertas personas. O sea, pierdo el interés. A la misma vez se vuelve algo despectivo hacia aquellos que yo practico el menosprecio. El menosprecio, hermanos y hermanas, es no valorar el valor real de una persona. Que la persona, sea quien sea, crea lo que crea, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, tiene su dignidad también, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, caemos también en el desprecio. Quitar valor, hermanos y hermanas, a la persona o quitarle importancia que se merece una persona por la situación en que está. Vamos a verlo desde este punto de vista, porque el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, no es nuevo para nosotros. Es la conversión de
Leví, hermanos y hermanas, y esa conversión significa mucho para nosotros y que se logra gracias a que Jesucristo nota el menosprecio que han tenido contra él y él va, no con menosprecio, a rehabilitar a Leví. Él va a restituir a Leví. Es Mateo, hermanos y hermanas, de quien estamos hablando. Y Mateo, hermanos y hermanas, todos sabemos que era un hombre diferente a todos los apóstoles. Mateo tenía una formación extraordinaria, tenía una posición social increíble, hermanos y hermanas, y también era una persona de dinero, afluente para su tiempo. Era un hombre de estudios en matemáticas y también en economía, para poder ser cobrador de impuestos. Un hombre inteligente, un hombre que sabía leer, un hombre que sabía escribir. También, hermanos y hermanas, ese tipo de trabajo en el que estaba Mateo lo llevaba a tener una posición privilegiada en medio de su tiempo, porque el cobrador de impuestos podía ponerle precios al trigo, al vino, a los peces y a las perlas preciosas. En la conversión de Mateo, hermanos y hermanas, de Leví, se hace presente la misericordia de Dios. Esa es la misión de Cristo. Y si la misión de Cristo es tener misericordia por este tipo de personas que están en pecado público, esa es mi misión. Hermanos y hermanas, Mateo, por su posición y por su puesto y por su vida de pecado público, estaba solo. Y se podía solo rodear de gente de la misma calaña de él, hermanos y hermanas. Estaba excluido de la sinagoga, no podía entrar, estaba excluido del templo. La gente religiosa, hermanos y hermanas, no se debía de mezclar con él ni acercar a él por aquello de la ley, por aquello de la pureza legal. No nos podemos contaminar con este tipo de personas, porque Mateo y su gente son impuros. Por lo tanto, los esfuerzos, hermanos y hermanas, de transformar la vida de Mateo, de llevarle a él pues la buena noticia de arrepentirse de ese pecado público en el que vivía, de convertirse en un hombre nuevo, en un hombre de bien, que agradara a Dios. Nadie practicaba eso con él. Ahí está el menosprecio, hermanos y hermanas, para aquella gente, fariseos, aquella gente que eran los maestros de la ley, hermanos y hermanas. Mateo era un caso perdido. Los enfermos eran un caso perdido. Los leprosos, los endemoniados, los pecadores públicos, los paganos, casos perdidos. Y con ellos uno no se puede meter porque ya Dios los tiene excluido y señalado. Eso es hasta poner menosprecio en Dios. Muchos creían que era perder el tiempo, invertir alguna ocasión, hermanos y hermanas, en hacerle cambiar a este tipo de personas el estilo de vida en el que estaban metidos, su estado de vida pecaminoso. Era una pérdida de tiempo. La vida de Mateo, hermanos y hermanas, estaba y dependía a su propia suerte. Mira lo que crea el menosprecio. A veces nosotros, hermanos y hermanas, pensamos que ciertas personas cuyas vidas pecaminosas son públicas, ¿verdad?, son casos perdidos. Simplemente no vale la pena predicarles o evangelizarlos. Ahí tenemos un grave problema, hermanos y hermanas. Fíjate, la idea que tenemos que recordar hoy como idea fuerza es esta, hermanos y hermanas. El mal no se radica o no se acaba eliminando al pecador, sino restituyendo al pecador, rehabilitando al pecador. Eso es lo que va a señalar Jesucristo hoy como fuente de bendición para alejar el menosprecio y para que yo no practique el menosprecio. Hermanos y hermanas, una cosa es que un pecador ponga por su propia cuenta barreras, ¿verdad?, que impiden que uno se le acerque para convertirlo o a su propia conversión. Y otra cosa es que sea yo el que le pongo barreras a una persona con el menosprecio, alejándolo para que no se convierta. A veces pensamos que un pecador, hermanos y hermanas, creemos que por su vida y su estilo de vida no se quiere convertir. Pero eso es una presunción mía, hermanos y hermanas. Yo no le he preguntado a esa persona y por eso pues no conozco la realidad y por eso he llegado a la conclusión de que no merece ser ni tan siquiera evangelizado. A veces el pecador, hermanos y hermanas, por nuestros señalamientos que son de discrimen, lamentablemente, que son base de prejuicios ante los demás, entienden que por nuestra actitud los hemos descartado y los hemos excluido. Pero no es que no se quieran convertir, sino que los hemos alejado en base a un montón de cosas que tenemos en nuestra cabeza que tienen raíz en un juicio de condenar y no dar la oportunidad a la rehabilitación.
Esta conversión de Leví, hermanos y hermanas, de Mateo, Jesús nos enseña que solo encontraremos a Dios en ese momento en que nosotros seamos capaces de aceptar a los pecadores ante Dios nuestro Padre. Esa es la actitud correcta. La salvación que Jesús anuncia, hermanos y hermanas, siempre y en todo momento, es una salvación que viene como un don de Dios. Ayudar a rehabilitar y salir del pecado, a convertirse y transformarse y traerlo otra vez a la casa del Padre, al que está perdido o al que está en pecado. Eso es un don de Dios que Dios ofrece. Eso es lo que llamamos la gracia santificante, la gracia salvífica de parte de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, yo no lo puedo administrar de acuerdo a mis antojos, hermanos y hermanas, ¿no? Eso yo no lo puedo tratar de acuerdo a mis caprichos. Bueno, yo trato a los pecadores como a mí me dé la gana. Yo hablo con los pecadores cuando a mí me dé la gana. Yo tendré que hacer algo por los pecadores como a mí me da la gana. No crees en el don de Dios, no crees en la gracia de Dios. Eso es menospreciar, hermanos y hermanas. La misión de Cristo y la evangelización de Cristo con el pecador y alejando el menosprecio, es que Jesús lo que está ofreciendo, hermanos y hermanas, ese es un lugar y un espacio para aquellos en la sociedad que no lo tienen, para aquellos que a nuestro alrededor no lo tienen. Por eso le preguntan a Jesús, hermanos y hermanas, hoy en el versículo 16, o por lo menos comentan en ese versículo 16 lo siguiente: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Ahí está el prejuicio. Ahí está el menosprecio, hermanos y hermanas. Jesús nos aclara hoy, hermanos y hermanas, hay un lugar y hay un espacio en la casa de Dios y en las cosas de Dios para la gente sana, para la gente que está bien, para la gente que se convirtió, que se transformó, que no están supuestamente, ¿verdad?, en pecados mortales y que no necesitan, pues tal vez, evangelización o ya creen y están en la fe. Pero también hay un lugar, hermanos y hermanas, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están mal, para aquellos que necesitan médico, para aquellos que necesitan médico. Así es que termina el Evangelio de Jesucristo hoy poniendo claro cuál es su misión. Jesús oyó lo que les dijeron. No es la gente sana la que necesita médico, les dijo, sino los enfermos, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Versículo 17 de hoy. El que desconoce, hermanos y hermanas, esta realidad de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, va a tener que aprender lo que significa: me gusta más la misericordia que los sacrificios o las ofrendas. Un recordatorio del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Tener, hermanos y hermanas, una falsa idea de cómo Dios trata a los pecadores, y que en muchos momentos yo soy pecador, es como ofrendar a Dios pero sin amor al prójimo. Eso no vale para Dios. Oseas dice, hermanos y hermanas, en su palabra, que Dios seriamente ante las faltas de su pueblo se conmueve. Eso está en Oseas capítulo 11, versículos 8 al 9. Otra de las cosas que causa el menosprecio, hermanos y hermanas, es que nos lleva a lamentar nuestros errores delante de Dios sin sinceridad. Porque el que menosprecia cree que los demás son inferiores y que yo soy superior. Porque ese tipo de actitud no aleja los pecados, hermanos y hermanas. ¿Cómo contentamos nosotros a Dios? Sería otra buena pregunta en reflexión hoy, responderle a Dios, hermanos y hermanas, ofreciendo actos de piedad. Esa es la forma. Con amor obediente. Fíjate lo que es el amor obediente. Ofreciendo grandes sacrificios. Hermanos y hermanas, muchas de estas cosas, si no se practican con sinceridad, nunca superan aquello de obedecer a Dios. Porque eso es lo que Dios pide. Obedecer a Dios es creer en Jesucristo y hacer lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo no practica el menosprecio. La salvación, hermanos y hermanas, es un don de Dios. La salvación es una gracia de Dios que no depende de ciertas prácticas religiosas. Cuidado. Gracias a Jesús, hermanos y hermanas, tú sabes que Mateo pudo cambiar, gloria a Dios. Eso es lo que queremos, que la gente cambie. Salirse de ese pecado, hermanos y hermanas. Salirse de la injusticia lamentable en la que vivía. Estar y cambiar la mesa del pecado por la mesa, hermanos y hermanas,
de los pecadores arrepentidos, de la gente que se habían transformado. Mateo, hermanos y hermanas, ese nombre de Mateo significa el don de Dios, dado por Dios. Eso es lo que significa Mateo. Y eso es lo que ve Jesucristo en él, y por eso le dedica tiempo y no menosprecia a Mateo. ¿Cómo podemos entonces concluir hoy este bello mensaje por parte de Cristo que nos hace evitar el menosprecio, hermanos y hermanas, y acercarnos al pecador? Debemos preguntarnos hoy y responder hacia dónde nos lleva el seguimiento a Jesús, hacia dónde nos lleva Jesucristo nuestro Señor. Lamentablemente, hermanos y hermanas, los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los maestros de la ley, menospreciaban a los demás porque se creían puros, sanos y buenos. No querían contaminarse, no querían volverse impuros, y eso era bueno porque Dios no quería eso, pero lo practicaban con menosprecio. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos hoy, en conclusión, en esta llamada de parte de Dios a que seamos perfectos, de parte de Jesús que nos pide, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. ¿Dónde está la vida perfecta para nosotros? ¿Qué es la perfección para nosotros? Excluir a los que nos pueden contaminar con su pecado y alejarlos para que no contaminen a más nadie. ¿Esa es la vida perfecta? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos recuerda que dejando a un lado el menosprecio, nuestra práctica perfecta es imitar a Dios, y Dios es amor. Dios manifiesta un amor muy grande. Dios manifiesta un amor comprensivo y compasivo. Eso fue lo que hizo Jesucristo y eso es lo que tenemos que practicar nosotros. Esto queda claro, hermanos y hermanas, en San Lucas, en el capítulo 6, versículos 35 al 36, que leen de la siguiente manera: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos, que es bueno con los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Hermanos y hermanas, eso es clave. Ahí se define la perfección. Ahí se define la vida de santidad. Nunca te olvides de San Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36. Hermanos y hermanas, ¿por qué hay cristianos que se creen superiores a los demás? Pregunta que en conclusión debemos responder. ¿Por qué los cristianos insistimos en poner barreras donde Dios ni tan siquiera las establece? Estos son los problemas, hermanos y hermanas, que traen enfatizar solo en las prácticas religiosas, porque a veces creemos que como los otros no tienen prácticas religiosas, no son buenos y no agradan a Dios, hermanos y hermanas. En esa pregunta, hermanos y hermanas, de hacia dónde nos lleva Jesús con su práctica que tú y yo tenemos que seguir en imitación a Él, nos debemos de preguntar ¿por qué tenemos miedo en aceptar nosotros que somos pecadores? ¿Por qué somos tan rápidos para decir que otros son pecadores? ¿A qué se debe este miedo de yo aceptar que yo soy también pecador? Número uno, hermanos y hermanas, el pecador vive bajo la opresión del recto, porque lo señala como que es malo. El pecador, en segundo lugar, tiene delante el dedo acusador del recto, hermanos y hermanas. Y eso nos lo recuerda Isaías, que tampoco podemos dejar atrás. Isaías fue bueno también para desvelar la misión del Mesías. Y nos recuerda que, por lo tanto, esa no es la misión del Mesías. Finalmente, también preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿acusaríamos nosotros, estando saludables, a un médico de ir a ver a un enfermo? Isaías también, hermanos y hermanas, al definir la misión del Mesías, que es la que practica nuestro Señor Jesucristo, parece decirnos que cuando nosotros nos alejemos de esa postura del menosprecio, caemos en la misión de Él. Haremos lo que Él hizo, reconstruir las ruinas, hermanos y hermanas, restaurar los senderos, porque eso fue lo que hizo Jesucristo, levantar cimientos, reparar las brechas, hermanos y hermanas, porque el mal no se acaba eliminando el pecador, sino restituyéndolo. Hay un salmo precioso que tenemos que enfatizar en esto, es el Salmo 85, hermanos y hermanas, que nos recuerda que el pecador como ser humano se siente pobre y se siente desamparado.
Y yo, si he sido pecador, he pasado por eso. Por eso es que el pecador quiere también en el fondo que Dios lo escuche, hermanos y hermanas. El pecador se siente indefenso. Y yo, cuando he sido pecador, me siento indefenso. Y le urge, hermanos y hermanas, la protección, porque también es fiel, es feligrés, es hijo de Dios y también quiere y necesita salvación. Tiene y desea confiar en Dios. No se lo impidamos con el menosprecio. Fíjate que en el caso del llamado de parte de Jesús a Mateo, lo llama para que colabore con él. Y Jesús no se fija tanto en su historial, en lo que fue o en lo que es, sus pecados personales o sus situaciones, hermanos y hermanas, complicadas. Eso para Cristo no evita que Dios fije sus ojos en nosotros. Pablo diría, hermanos y hermanas, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, que para confundir a los fuertes ha escogido a los débiles a los ojos del mundo, porque Dios no menosprecia. Tenemos el expediente limpio, hermanos y hermanas, reflexión hoy, inmaculado, para poder servir a Dios, para poder poner nuestra súplica ante el altar de Dios. Pues ¿sabe qué? Para Cristo no es tan importante. Lo que busca Jesucristo en nosotros es un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Salmo 50. Pablo, por su parte, también nos recordará que todos hemos pecado y por eso todos necesitamos de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, Dios te ha escogido débil, a mí y a ti, para darte su propio poder. Nos recuerda San Agustín, hermanos y hermanas. Pecador, ¿para qué? Para darnos su gracia. Dios no menosprecia. Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, que nuestro discipulado debe ser incluyente y comprometido con los más necesitados, porque puede ser nuestra familia, puede ser nuestro mejor amigo el que esté pasando por esa situación. Jesús nos llama, hermanos y hermanas, para que seamos modelos de pecadores arrepentidos. Y por la gracia de Dios estuve en pecado y hoy estoy en gracia. Que no se me olvide de dónde vine. Vine de pecador y estoy en la gracia de Dios. Si recordamos al rey David, hermanos y hermanas, el rey David no fue modelo de perfección moral. Y a veces nosotros no somos modelos de perfección moral. David, el rey que cometió conyugicidio, que cometió adulterio delante de Dios, no fue el mejor modelo de rey. Pero ¿sabes qué? Fue el mejor modelo de un pecador arrepentido. Que así sea en nuestras vidas. No practiquemos, hermanos y hermanas, el menosprecio. Vamos a practicar el apreciar más a los que están cerca de nosotros, porque en algún momento yo estuve ahí. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y también con una nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy para la gloria de Dios y la honra de Él sea y te va a ir bien bonito el día de hoy. Sobre todo serás bendecido.